Hola, hoy día vamos a ver un tutorial para generar un componente en plano, en una superficie plana, y después mapear ese componente sobre un volumen tridimensional que en este caso sería la columna con la que estamos trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponernos en Rhino en la vista top, en la vista en planta. Vamos a dejar la mitad de la pantalla para el Grasshopper. Y lo primero que vamos a hacer es poner una superficie plana. Vamos acá. Surface, Primitive, Plane Surface. Ahí está. Eh, Dice superficie plana en el plano XY, o sea, en el plano horizontal. Tiene el rango de dimensión es de -10 a 10 en X y de -10 a 10 en Y. Esas son las medidas de la superficie. Ya lo que vamos a hacer ahora es darle un dominio, una subdivisión para transformarlo en un patrón de cuadriláteros que se repiten. Vamos a ir acá, Maths, Domain, Divide Domain al cuadrado, y acá el base domain te pide un dominio base que va a ser la superficie, y en U y en B dice 10 subdivisiones en U, 10 subdivisiones en B. Vamos a ponerle un slider acá para del 1 al 10, doble clic, slider, number slider, voy a poner acá edit, números enteros, mínimo 1, máximo 10. Y le voy a dar estos sliders que están del 1 al 10. Uno para la dirección en U y uno para la dirección en B. Y para visualizar esta subdivisión voy acá. Surface. Quito largo esto. Ahí sí. Ya. Surface, Util, Isotrim. Acá el Isotrim me piden los inputs. Una superficie base, que va a ser la superficie plana que acabamos de hacer. Y un dominio, un D, domain S. Y ahí tengo mi subdivisión. Entonces es que yo voy cambiando estos números, las subdivisiones en U y en B van cambiando. Vamos a dejarlo en uno por uno para entender bien el patrón, la unidad mínima del patrón. A esto le vamos a poner, lo vamos a agrupar. Lo selecciono y pongo control G, clic derecho, y voy a poner subdivisión superficie. Ya. Después lo que voy a hacer es explotar esta superficie para poder trabajar con sus puntos. Necesito, lo que yo quiero hacer, se los voy a mostrar rápido en Rhino. Voy a dibujar un cuadrado similar. Voy a sacarle el centroide. Lo que yo quiero hacer es tomar este punto y este punto y hacer una curva interpolada, así. Y lo mismo al otro lado, de este punto al centroide a ese punto, y que después esto se repita y se transforma en un patrón. Ya van a ver los resultados. Por lo tanto necesito tener ese punto, ese y ese, los 4 vértices del cuadrado para poder hacer estas curvas interpoladas. Volvemos al grasshopper. Entonces ahora voy a esta superficie, bueno, el plane surface lo voy a apagar para que no se sobreponga, y este lo voy a explotar, la subsuperficie, con este surface analysis de construct VREP. Me pide un VREP, una Bezier representation, que es eso, y me explota en faces, en caras, en edges, en lados y en vértices.
¿Ya? Yo necesito los vértices. Fíjense que acá dice 4 locally defined values, o sea, 4 vértices, que me los da con coordenadas, ¿ya? Entonces vamos a usar un comando que ya habíamos visto también, que es list item, que es para seleccionar un índice dentro de una lista. Luego acá, sets, list item. Voy a poner 4 de estos, uno para cada punto. Ya, el list item lo voy a poner en L, la lista en la cual voy a ocupar, que va a ser vértice, para cada uno de ellos, la lista de estos 4 puntos. Y en int te pide el índice, int item index. Entonces voy a poner un cartelito que diga 0, 1, 2 y 3. Acuérdense que las listas en programación siempre parten desde el 0. 0, acuérdense de poner el número y no poner enter después, porque lo lee como un carácter más. Control C, Control V. 0, 1, 2 y 3. Y esto se los conecto acá. Voy a apagar subsuperficie. Voy a apagar lo que acabo de explotar. Me quedo con los puntos nomás. Y ahora si pincho ese punto, se pone verde S, 0, 1, 2 y 3. Yo sé que está así la lista, que funciona así. Esto lo voy a agrupar, Control G, y le voy a poner discriminación puntos. Bueno, poder elegir los puntos, ¿cierto? Discriminación puntos. Ya. Y ahora me falta sacar el centroide de la subsuperficie, entonces voy a ir a... voy a poner el comando doble clic área, y el área tiene como output el centroide. Entonces el área me pide en G una geometría para medir el área y sacar el centroide. La geometría va a ser las faces, las caras. En este caso una cara, ahí. Y ahí me puso el punto verde ahí en el origen. Esto lo voy a poner entonces Control G, centroide. Y con esos puntos ya tengo la información suficiente para hacer estas dos curvas interpoladas que yo quería hacer. Entonces necesito dos curvas interpoladas. Voy acá. Curve, Spline, Interpolate. Y le pongo dos de estas. Ya, entonces ahora en B me pide los vértices de los puntos que voy a interpolar. Tengo que poner en orden los puntos. Yo sabía que el 3 era el de acá arriba, entonces necesito hacer 3, centroide, 0. Ya, ese sería el orden. 3, dejo el shift apretado para meter más de un cable en un input. Centroide, 0. Ahí va a ser la primera curva. Y la otra era 0, 1, 2. 2, centroide, 1. 2, centroide, 1. Ya. Y ahí tengo mis primeras curvas con el primer patrón. Voy a poner acá Control G y lo voy a poner como nombre patrón. Y si se fijan, si es que yo vuelvo al comienzo de la definición y empiezo a subdividir por más unidades de esta superficie, me empieza a aparecer el patrón. Esto es lo que yo quiero después trabajarlo un poco y después mapearlo sobre la superficie de la, de la columna. Ya, seguimos. Entonces ahora
Bueno, voy a volver a dejarlo en 1 por 1 para que se entienda bien. Vamos a dejarlo en 2 por 2 mejor. Ahí tengo una superficie, 2, 3, 4. 2 por 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle un offset a estas curvas que acabamos de poner. Voy a ir acá, curve, útil, offset, y voy a necesitar dos offsets, una para la curva de la izquierda y otra para la de la derecha. Ctrl C, Ctrl V, y en offset me pide una curva and the offset a curve with a specified distance, una distancia. Ya, la curva va a ser esta, y la distancia ahí viene por defecto 1. Vamos a ponerle 0,1. Un slider que diga 0,1. Doble clic, 0.1, enter. Ahí. Y ahí hace un offset más finito. Y lo mismo acá. Este va a hacer el offset a la otra curva y le voy a poner el mismo 0,1. Ahí está. Entonces, selecciono esto. Acá hay un problema. Se fijan que en uno de las curvas va hacia afuera y en el otro hacia adentro. En este debiera ir hacia adentro y está yendo hacia afuera. Vamos a hacer que ese número sea negativo para que haga el offset hacia el otro lado. Para hacer un número negativo hay un comando que se llama negative, un componente que se llama negative. Doble clic, negative, y pongo eso. Y lo que hace es tomar un número y lo entrega como negativo. Se lo voy a dar acá a la distancia. Y ahí sí cambió y tengo el patrón bien. ¿Se fijan? Ya. Y ahora, bueno, a esto de acá lo vamos a hacer en grupo. Voy a poner todo junto. Voy a poner un grupo que va a ser, se va a llamar igual, offset. Ctrl G. Offset. Y seguimos. Con estos offsets voy a hacer una superficie para que esa superficie se mapee sobre la columna, no unas curvas nomás, sino que una superficie. Entonces voy a usar, necesito hacer primero una superficie entre esa curva que está en verde y esa, y después otra entre esa y esa. Entonces voy a necesitar dos componentes de superficie. Voy a ir acá, Surface, Freeform, Ruled Surface. ¿Qué hace la Ruled Surface? Me crea una superficie entre dos curvas. Necesito dos componentes de esto. Entonces la curva A va a ser esa, la curva B va a ser esa. Entonces ahí me hizo la superficie. Y lo otro lo mismo. Curva A va a ser, bueno, el de acá, dividimos ordenado y es ahí. Y me hace la otra superficie. Ya, entonces acá tengo mis superficies. Y a esto le voy a poner superficies patrón. Control G, a mi grupo, superficies. Ya. Y después, como tengo mi superficie 1 y mi superficie 2 por separado, las voy a unir en un grupo. Voy a hacer doble clic acá y voy a poner group y pongo ese ahí. Agrupa unos objetos, un set de objetos. Entonces voy a poner ese con el shift apretado para que entren los dos cables y ya tengo eso en un grupo. Ya, ya quedémonos hasta ahí. Por otro lado hay que hacer la columna, ¿cierto? Entonces la columna la vamos a hacer, vamos a irnos en la vista de perspectiva. Ahí tenemos nuestro patrón. Vamos a hacer la columna con una curva que sea el perfil de la columna y esa curva va a
revolucionarse alrededor de un eje vertical. Entonces necesitamos una línea recta en vertical y una curva puesta verticalmente para que ésta haga una revolución alrededor de ese eje. Entonces, primero, los puntos para la curva. Voy a ponerme en la vista frontal. Acá. Puntos para la curva. Vamos a darle 3 puntos y les vamos a dar sus coordenadas y para que sean variables. Voy acá, vector point, construct point, construye un punto a partir de sus coordenadas. Voy a necesitar 3 de estos. Ustedes pueden poner más, si que quieren darle como más control a la columna pueden ponerle más, pero yo en este caso lo voy a hacer con 3 puntos para ir más rápido en el tutorial. Ya, necesito 3 de estos. Entonces mi primer punto va a estar, lo voy a mover en el eje X. Acá se fijan estamos en el plano XZ, como estoy mostrando acá abajo a la izquierda. Yo quiero que esté en Z en 0, o sea que esté acá en el suelo. O sea, el Z no lo voy a mover porque dice 0, lo voy a dejar en 0. Quiero que ni esté en 0 porque quiero que esté en este plano, pero en X lo voy a mover. Entonces le voy a poner un slider, un variable, pensando que esta columna debiera imprimirse en uno que tuviera, no sé, unos 5 centímetros de radio, y pensando que estamos trabajando en milímetros, vamos a darle que se mueva en X de 0 a 25 milímetros. ¿Ya? Entonces voy a poner un slider, doble clic, slider, slider, clic derecho, edit, números decimales, mínimo 0, máximo 25. ¿Ok? Y eso se lo damos al X. Voy a pinchar acá, se mueve ese slider, se mueve ese punto. ¿Sí? Después, el segundo punto, le voy a dar un slider igual, control C, control V, de 0 a 25. En Y lo dejo en 0 porque quiero que quede en ese plano, y en Z voy a hacer que se mueva eh, pongámosle desde 0 hasta, si es que estamos pensando que la columna debería tener máximo unos 10 centímetros de alto, pongámosle incluso 15 podría haber, pero quizás son muchas horas de impresión. De 0 a 70. Doble clic. Slider. Clic derecho, edit. Números decimales. Mínimo 0, máximo 70. Mínimo 0, máximo 70. Y esto se lo conecto al Z. Entonces aquí ya se está moviendo en Z, ¿se fijan? Entonces el rango de movimiento en Z se puede mover en Z y en X. Y el tercero, le voy a copiar el mismo slide de los X, Ctrl C, Ctrl V, y le voy a dar, si esto se está moviendo de 0 a 70, este otro Z que se mueva de 70 a 120, suponiendo que la columna tiene, no sé, 12 centímetros de alto. Entonces voy a copiar esto, Ctrl C, Ctrl V, y lo voy a editar, clic derecho, edit, mínimo, ya, mínimo 60, mínimo 50, máximo 120. Entonces para el Z y eso para el. Entonces muevo este en Z, y es como lo máximo de altura que tengo, es el punto medio, y en X lo puedo mover, y aquí si que pincho los puntos ya tengo estos 3 puntos para hacer el perfil de la columna. A estos lo voy a poner, los voy a agrupar, Ctrl G, y lo voy a poner
puntos curva. Y voy a hacer una curva interpolada a partir de estos 3 puntos. Entonces voy a llamar curve spline interpolate S, con eso en los vértices. Y acá ya tengo mi curva interpolada, ¿cierto? Y yo voy cambiando las coordenadas en X y en Z de estos puntos y me va cambiando el perfil, ¿cierto? Ya, tengo mi primera curva, que va a ser el perfil de la columna, en este caso. Esto le voy a poner Control G. Perfil, columna. Y necesito ahora mi eje vertical, mi línea recta, para poder hacer el eje para que esto revolucione a partir de eso. Entonces voy a necesitar 2 puntos, uno abajo en el suelo y otro arriba, a la misma altura de esto. Entonces voy acá. Vector, point, construct point, necesito 2 puntos. Ctrl C, Ctrl V. Ya, el X, el Y y el Z del primer punto debería quedar ahí, en el origen. Y este de acá debiera quedar en el X e Y también en 0, pero en Z debiera variar con la altura del último punto, de este punto de acá arriba. Entonces le voy a conectar este Z acá. Y estos van a ser mis puntos del eje vertical. Selecciono G. Puntos, eje vertical. Y ahora voy a hacer una línea recta a partir de estos 2 puntos. Voy acá. Curva, primitive line. Ahí. Y ahí. Bueno, ahora me voy a poner en la vista en perspectiva para que veamos cómo se forma la columna. Ahí tenemos la curva que acabamos de hacer y el eje vertical. Y lo que habría que hacer ahora es revolucionar esa curva alrededor de ese eje. Entonces voy acá, Surface, Freeform, Revolution, que es lo mismo que Revolve en Rhino. Dice en P, Profile Curve, ¿qué perfil? El perfil de la columna, ¿cierto? Revolution Axis, este eje. A ese eje le vamos a poner nombre también. Le voy a poner Control G y le voy a poner eje vertical. Y esta de acá va a ser la superficie base. Control G. Superficie base. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle una serie de cajitas, los boxes, al patrón que habíamos hecho acá en planta. Voy a poner en planta. Voy a apagar la columna un segundo. Y me voy a ir a acá, al principio de la definición, donde habíamos hecho la subdivisión de la superficie. Voy a ir a poner un box que está acá en Transform, Morph, Surface Box. Dice, crea una caja torcida en una superficie. Ya, y el Surface Box te pide en ese una superficie base. La superficie base va a ser esta, la Planar Planes Surface. El dominio tiene que ser este mismo dominio porque tiene que tener la misma cantidad de subdivisiones para que funcione con nuestro patrón. Y la altura dice 1. Como esto es plano, hasta el momento está bien que diga 1. A esto vamos a dejar los cables inalámbricos para que no ensucie tanto la definición. Voy acá, clic derecho, Wire Display Hidden.
y acá clic derecho. Se fijan ahí que es inalámbrico y cuando lo pincho nomás muestra con lo que está conectado. Y acá también. Oh, no funciona el mouse. Ya, por alguna razón me está fallando eso. Bueno, vamos a dejar ese cable puesto ahí. Ya, este cable lo voy a poner por acá, adelante. Y nuestra columna también lo voy a poner, la que acabamos de hacer, lo voy a poner adelante. Ya. Entonces lo siguiente es agarrar este grupo de acá, que sale en una lista. Voy a ponerle más subdivisiones a esto. Cable 10×10. Y este grupo, voy a mirarlo, solamente no es necesario que lo hagan, solamente quiero ver cómo es la lista. Panel, pongo el cartelito y veo que es una lista de 100 elementos, todos con índice 0. Yo quiero aplanar esta lista para que sean 100 elementos que digan 0, 1, 2, 3, hasta el 99, que sea una lista plana. Entonces voy a poner este comando de acá, debería estar acá, sets tree, flatten tree. Flatten tree es para aplanar una lista. Entonces voy a conectarle acá y ahora voy a mostrarles de nuevo en un cartelito cómo viene esta lista después del flatten. Se fijan 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 99. Ya son 100 elementos ordenados de esta manera. Ya. Después voy a ponerle, voy a ir la lista en perspectiva. Voy a poner esta superficie base de la columna lista y tengo que dividir de nuevo estas columnas, igual como dividí al principio la superficie plana, por la misma cantidad de subdivisiones, para que esto funcione, que se mapee la misma cantidad de cajitas planas sobre las cajitas 3D. Entonces voy a hacer max, domain, divide domain al cuadrado, eso, y en U y en B le voy a poner los mismos valores que tengo al principio, que incluso tengo para esta surface box y para el dominio del principio. Entonces voy a trasladar este componente acá y le voy a poner estos mismos sliders en U y en B y le voy a poner inalámbrico, clic derecho, where display hidden y acá también where display hidden. Ya, ahí me queda inalámbrico y lo vuelvo a poner acá adelante el componente. Ya estamos ahí. Luego de eso voy a, bueno, a este lo voy a poner como nombre, control G, subdivisión, columna. Este de acá eran las cajitas de planas, voy a ponerle control G, cajas planas. Y este de acá, bueno, flatten, group, voy a ponerle superficies patrón agrupadas, control G. Superficies, patrón, agrupadas. Y ahora tengo que ponerle estas mismas cajitas que las puse ahí, que están ahí, que son planas. Tengo que hacer también unas cajitas, pero para la columna. Entonces voy acá, transform,
morph surface box. Ya, el surface box te pide entonces una superficie base que va a ser esta de acá, superficie base, un dominio, que es el que acabamos de hacer, la subdivisión de la columna, y una altura que dice H1, que está bien en este momento porque es una cosa plana lo que vamos a transportar. Y de ahí voy a mirar cómo está esta lista. Panel. Fíjense, ya es una lista que está del 0 al 99 y tiene como índices de ramificación 0 y 0 acá arriba. Voy a copiar eso mismo acá abajo para el flatten y dice 0. Para que me funcione el mapeo de estas superficies agrupadas a las cajitas de la columna, estos índices tienen que ser iguales, en los dos tienen que decir 0. Entonces, para que diga 0 a esto, le puedo volver a hacer un flatten a este de acá, pero no voy a hacer un flatten a estas cajitas. Voy a hacer acá doble clic, flatten tree, le pongo esa lista y vean que cambia a 0. ¿Ya? Entonces tengo las dos listas bien porque las dos tienen la misma cantidad de 0. 0 y 0. Ya, voy a borrar esto y ahora a esto le voy a poner cajas 3D. Control G. Cajas 3D. Le voy a poner aplanar lista. Esto también. Aplanar lista. Ya, y ahora hay que mapear entonces lo que está dentro de las cajas planas, estas superficies de patrón agrupadas, que ya está aplanado, sobre estas de acá, sobre las cajas 3D aplanadas. ¿Ya? Entonces voy acá, transform, morph, box morph, que eh, cambia de forma un objeto en una caja torcida. Entonces te pide geometría base, la lista aplanada del patrón agrupado, R, reference box, las cajas planas, y T, target box, las cajas 3D pero aplanadas. Ahí. Y ahí me mapeo el patrón sobre la superficie. Voy a dejar solamente esto visto y todo el resto para atrás lo voy a ocultar para que no quede tanta basurilla dando vuelta. El monito andado. Ya, y ahora lo que tengo que hacer es agarrar esta superficie, que la queremos imprimir, ¿cierto? Entonces, para poder extruir esta superficie hacia el centro, eso es lo que queremos hacer, lo que tengo que hacer es, en el fondo, tomar unos puntos de estas cajas y sacar su centroide y desde esos puntos proyectarlos hacia la columna vertebral, hacia los puntos que están a la altura de esos centroides en el eje vertical. Entonces voy a necesitar, primero que nada, acuérdense que estos morphs estaban agrupados en pareja, porque estaba el patrón de de la izquierda y de la derecha, como estoy mostrando acá, están agrupados. Los voy a desagrupar para tener centroides por separado. Entonces voy acá, doble clic en Group, desagrupo y a estos les saco el centroide con el área. Y estos centroides que van a aparecer acá, estos puntos verdes, los tengo que hacer un vector en el fondo desde esos puntos hacia el eje central. Entonces vamos a deconstruir estos puntos del centroide para sacar la información del eje Z. Voy acá. Vector, point, deconstruct. Ya. Esto
y salen todas sus coordenadas, una lista de coordenadas en X, una lista de coordenadas en Y y una lista de coordenadas en Z. Yo voy a usar la lista de coordenadas en Z para construir ahora unos puntos que los vamos a construir acá, vector point construct point, una lista de puntos que en X y en Y van a estar en 0 porque yo quiero que estén en el eje vertical, que no se muevan de ese punto, y en Z le vamos a dar los puntos que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces me quedan esos puntos alineados en el origen, pero con la altura de esta Z que acabamos de hacer acá, ¿ya? Y vamos ahora a hacer unos vectores desde los centroides de esas líneas verdes hacia esos puntos. Entonces voy a tomar un vector de 2 puntos que está acá. Vector, vector, vector 2 points. Entonces, desde los centroides hacia estos puntos, ahí me queda el vector. Y ahora ahora tengo una dirección. Yo sé que es de ese punto a ese punto, pero tengo que darle una amplitud para que esa amplitud sea en el fondo lo que se extruya hacia adentro, mi patrón. Entonces voy acá, amplitud, vector, el vector, amplitud. Entonces voy acá. ¿Cuál va a ser mi vector? Este, vector como output, y amplitud, tengo que darle un número. Eh, Pongamos 5, que son 5 milímetros. Yo creo que es como una medida más o menos buena. Le voy a dejar esto, el slider como números decimales para poder irlo cambiando, pero le vamos a dar esa amplitud, 5. Y finalmente vamos a extruir nuestros patrones que están en la superficie con este vector que acabamos de hacer. Entonces voy acá, Surface, Freeform, Extrude. Voy a extruir este grupo, Ungroup que acabo de hacer, y dice Extrusion Direction, este vector con esta amplitud. Voy a pensar un poquito y lo hace, ¿se fijan? Y yo, si es que muevo esto, puedo controlar esa amplitud. Ahí lo estoy haciendo más cortito y ahí lo estoy haciendo más largo. Obviamente va a depender de cuánto material o cuánto tiempo quieran usar. Mientras más cortito lo hagan, yo creo que varíe como entre unos 3, unos 2 y 5 milímetros más o menos, debería imprimirse bien. ¿Ya? Eso es el ejercicio. Entonces la gracia de esto es que ustedes ahora pueden, voy a dejar la extrusión nomás vista, el resto de las cosas las voy a apagar para que quede más limpio. Pero la gracia es que de estas cosas hechas en Grasshopper, estos modelos hechos en Grasshopper, es que uno puede seguir cambiándole la forma hasta el final. Yo sé que voy acá los puntos, se demora un poquito porque ya está más pesado, pero puedo ir cambiándole la forma global, simplemente cambiando los puntos en X o en Z o las cosas que dejé variables. ¿Ya? Eso es el ejercicio, y esto debiera servir como base para aprender en el fondo a generar un patrón 2D como lo que hicimos acá abajo, esto de acá, como un patrón 2D, que era ese de ahí, lo puedo mapear sobre un volumen 3D. ¿Ya? De eso se trata este tutorial.